Bien, ahora vamos a empezar a la parte práctica. Vamos a configurar, a programar lo que viene siendo este ejemplo que hicimos los tutores para este taller. Y bueno, es un taller bastante sencillo, no tiene como mucha dificultad, pero muestra todas las partes, todo el manejo de ventanas, tablas, elementos y demás que les pueden ser bastante útiles. Igual no viene como todo lo que puedan llegar a necesitar, quizás hay algo que se nos está yendo, pero bueno, entienden que Tkinter es bastante grande, es inmenso. Tkinter. Y aquí nada más vamos a usar como lo principal. O sea, creo que con esto perfectamente podrían, creo que lograr el proyecto. Y cualquier cosa, si hay algo que no entienden o hay algo que no les queda claro, nada más me interrumpen, ¿está bien? Entonces, muy bien. Esta es la ventana principal que nosotros declaramos, ¿verdad? Entonces, aquí hay varios elementos. Vemos aquí que hay un label, que es o sea, el título principal, ¿verdad? Entonces, tutorial de Kinder. Aquí tenemos dos botones, ¿verdad? Eh, y bueno, estos botones abren otras ventanas, que de hecho ahorita vamos a verlos. Entonces, esa es una parte importante del manejo de ventanas que ahorita vamos a aprender cómo se hace. Y por último, quise ponerle una imagen. Por ejemplo, esta imagen de acá es PNG, ¿verdad? Yo la tomé de icons y eh, funciona PNG, JPG y demás, o sea, las más clásicas, lo que usualmente uno descarga. Pero si ustedes ponen atención, cuando ustedes, bueno, no sé si ya empezaron a hacer las interfaces en Semana Santa, pero si no, vean que acá usualmente lo que hay es como, ¿qué es? Como un ala, quizás. Bueno, el símbolo de Tkinter, pero uno puede personalizarlo. Entonces, las imágenes que admiten para poner aquí un icono es las imágenes .ico, que eran las que les estaba enseñando hace un momento. Entonces, por si acaso, para iconos pequeños así, ICO, para imágenes normales, PNG, JPG y demás. Entonces, bueno, vamos a abrir la primera ventana. Ven, entonces, bueno, esta ventana me tocó hacerla a mí, esta ventana la hice yo. Y, por ejemplo, acá es algo muy sencillo. De repente es ingresar una fruta y el precio y lo agregar a la tabla, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo quiero poner aquí, no sé, kiwi. Entonces el kiwi está caro, vamos a poner 900. Entonces le damos a agregar, ¿verdad? Entonces ya se agrega a la tabla. Ustedes van a tener que hacer un proceso similar a este, pero va a ser un poco diferente porque ustedes tienen que ir tomando datos, creo que de un archivo, entonces no lo van a tener que tomar directamente de acá, pero el proceso es bastante similar. Lo único que cambia es de dónde se toman los datos, pero el proceso sigue siendo el mismo, el proceso de inserción a la tabla. Acá tenemos el botón de agregar, que eso también lo vamos a estar programando, y el botón de volver, que en realidad lo que hace el botón de volver no es ir a la ventana principal como tal, sino lo que hace es cerrar esta ventana. ¿Ok? Entonces, es importante que tengan presente que las ventanas no cambian, sino que una se pone encima de la otra, ¿ven? Y da el efecto como si uno estuviera navegando entre ventanas. Y lo único que hace, el botón volver lo que hace es cerrar la ventana que está al frente. Eso es importante que lo sepan. Ahora, vamos a ver esta la programó un compañero. Eh, Aquí, bueno, quizás sea un poco desordenado, pero funciona, cumple con el objetivo. Y aquí es donde les quería explicar lo que les estaba diciendo ahora en el video, y es la diferencia entre los check button y los radio button. Ven que los radio button solo pueden tener un valor, bien, o sea, solo uno puede escoger. Pero en cambio, en los check button uno puede escoger varias cosas. ¿Ven? Entonces, esta parte de la interfaz lo que viene a hacer es decirle, ok, que yo quiero una pizza y una hamburguesa y quiero traerla por Uber Eats. Entonces le doy información pedido e inmediatamente me despliega un dialog text, creo que se llama, en el que usted dice, usted pidió pizza y hamburguesa y será enviado por Uber Eats. Ven, entonces esta parte también es muy importante, estos dialog messages, porque estos los pueden usar para varias cosas. Primero, para dar información. Segundo, para reportar cuando hay algún error, porque van a ver eh, que si tienen que
por ejemplo, ingresar valores, como acá, entonces van a tener algún cierto problema porque, por ejemplo, si yo aquí en precios le pongo hola, pues, ¿verdad? Me va a dar errores. Entonces, esos dialog buttons, dialog messages, perdón, sirven mucho para esa parte, para que si la persona se equivoca, que salga la información, usted ingresó valor inválido. Por favor, revise sus entradas. Entonces, eh, para eso, para el manejo de errores, es muy importante esos diálogos. Y en este caso nosotros los usamos para desplegar información, ¿verdad? Por facilidad, pero sí, ustedes pueden utilizarlo también para eso. Muy bien, entonces vamos a empezar. No sé si alguien tiene alguna duda, los escucho en este momento. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Ok, vamos a hacerlo así. Es que la verdad es que todavía no me decido. Podemos ir programando línea por línea y les voy explicando. O puedo ir explicando nada más como el proyecto, así como ya listo, y les voy diciendo qué hace cada cosa. Didácticamente, sería mejor si lo voy haciendo línea por línea, ¿verdad? Lo voy copiando acá. Pero si ustedes, bueno, sienten así como un poco de pereza, ¿verdad? Uno que viene después del almuerzo, quiere dormir, entonces lo podemos nada más ir viendo y después les paso el código y vemos las dudas que tengan. Por mí, no hay ningún problema con ninguno de los dos, nada más vamos a hacer así una especie de votación mejor. Levante la mano quien quieren que programemos línea por línea en este momento para ver si están por ahí. Línea por línea. Ok, un voto a favor, dos votos a favor, tres votos a favor, cuatro, cinco. Ok, ya tenemos mayoría. Muy bien. Entonces vamos a ir programando línea por línea. Ok, vamos a empezar por la ventana principal. Siempre se empieza por la ventana principal porque la ventana principal es diferente a las otras ventanas. Creo que esto, bueno, ya se lo habrá explicado la profe en algún momento de mi vida, entonces si sienten que les estoy repitiendo algo que ya saben, pues mil disculpas, pero necesito como que estemos todos como en la misma página, por si acaso. Importante, antes de trabajar con todo lo que viene haciendo Tkinter, hagan eh, todos los imports, ¿verdad? De las librerías. De hecho, ya hablando de librerías, les recuerdo que hay dos tipos de librerías, que también lo hablé en el otro video. Las librerías que son internas, las que ya trae Python, como puede ser Tkinter, y las librerías externas, que son las que hay que descargar. Ya en aquel video, haciendo un poco así de promoción, ahí les explico más o menos cómo tienen que descargarlas, porque en efecto van a tener que hacerlo. Creo que Pandas es una que tienen que utilizar, Requests es otra que tienen que usar. No sé si tienen que mandar correos en este proyecto. Alguien me va a confirmar, es que no recuerdo muy bien. Yo creo que sí. Ok, ok, ok. Bien, si tienen que enviar correos, entonces también van a ocupar librerías para eso. Y no se preocupen, esa parte es muy fácil. Eh, bueno, no sé si ya han investigado. De hecho, vamos a hacer otro sondeo. ¿Quién ya empezó a programar esto? ¿Quién ya empezó programando lo del proyecto en Semana Santa? Que levante la mano. Ok, bien, bien. 4 personas. Está bien, está bien. Sí, la verdad es que yo también comparto su dolor. Yo también estuve programando toda Semana Santa mi proyecto. Entonces, tampoco es como para ir muy rápido, no se estresen mucho con esto, pero eh, tampoco lo dejen así como para 2 semanas antes, porque igual no les da tiempo, ¿bien? Entonces, lleguen muy bien eso del tiempo y, bueno, ese es el consejo. Entonces, vean, ya volviendo al tema, aquí empezamos con la parte de los imports. Vean que primero se importa la librería y la librería se importan todas las funciones. Entonces, piensen que esto es como una biblioteca, piensen en una biblioteca. Entonces, yo primero llamo a esta biblioteca y después invoco a cada libro que hay en esa biblioteca. Es como una manera fácil de verlo. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, aquí importamos Tkinter, que es como la biblioteca principal, y
aquí importo de tkinter cada librería. Cuando ponen asterisco, por si acaso, es importar todas las funciones de. Entonces, esto importa la mayoría de las funciones, este asterisco. Pero, por si acaso, también lo que pueden hacer es que cuando en algún momento, si se ponen a investigar y hay algo que les da error, que no les reconoce y que tiene que ver con tkinter, o sea, no se confíen con este asterisco porque no es que importe todo, o sea, importa la gran mayoría. Pero ven, por ejemplo, acá se utilizan dos librerías aparte del asterisco porque no las incluye. Entonces, esa sería la parte de librerías, muy bien. Entonces, ahora, con la parte de la ventana principal, se declara fuera de funciones, porque vamos a ver que cuando uno está ejecutando estas interfaces, bien, estas ventanas, lo que hace realmente es ejecutar funciones, ¿ven? Entonces, es importante que cuando uno declara la ventana principal, que por ejemplo acá en los proyectos míos siempre le ponía vlogin, porque es la primera, es el puro inicio, entonces bueno, yo ahí le ponía vlogin. Entonces, yo lo que hacía era que esta función, cuando uno la declara, por así decirlo, porque uno declara las ventanas como si fueran, no sé, strings o integers. Entonces, esta declaración tiene que ir fuera de cualquier función que ejecute cada ventana, ¿ven? Entonces, eso sería lo primero. Ahora, ven, vamos a ir copiando estas líneas de acá. Voy a copiar hasta acá. Y vamos a pegarlo. Bien. Vamos a copiarlo acá. Ahora bien, vamos a crear la función que abre la ventana principal, la primera que estaban viendo, la que lleva hacia las otras. Entonces, definimos una función como, o sea, lo que sea como cualquiera. Le pongo el nombre de definir, abrir, ventana principal, paréntesis, dos puntos, y ya tenemos declarada esa función, bien. Entonces, voy a pasar estas líneas de acá por el chat para aquellas personas que me estén siguiendo, para que no se queden perdidas, porque son valles. Ahí se las paso por ahí. Y bueno, no sé, no es que se pase así como a la perfección, no es el code share, pero ahí lo van arreglando, ¿ok? Y bien, vamos a hacer esto un poco para acá. Bien, aquí puede que estén un poco confundidos, ¿qué rayos es esto? Ok, les voy explicando. Este es un método que yo quise mostrarles. Este método lo utilicé yo y no creo que muchas personas lo sepan, pero bueno, es el hack que les va a pasar el tutor. Y viene siendo cuando despliegan las ventanas, pero vamos línea por línea, ¿bien? Entonces, está la línea 9, la línea de ancho, y esta es la de alto. Entonces, aquí declaren, esto va por píxeles, entonces cuando declaran una variable de ancho y una variable de alto, entonces lo que están haciendo es declarar enteros, claramente, porque esto es como una declaración de enteros normal, pero en realidad aquí en el contexto en el que los vamos a usar van a contar como píxeles, bien. No se emocionen poniendo más de 1000, tanto, más que todo en el alto, porque tomen en cuenta que no son adaptativos, ¿saben? Los píxeles. Quiere decir que, por ejemplo, de repente yo tengo una pantalla que es de un tamaño X, pero hay una persona que está desde una portátil, ¿verdad? Una portátil así, básica, pequeñita. Entonces, puede ser que en mi pantalla eso se vea súper normal, que quepa bien, pero en la pantalla de la persona que esté revisando o de cualquier persona que abra el proyecto salga cortado porque la pantalla eh, es más pequeña que el alto que ustedes están estableciendo acá, ¿ven? Entonces, no se emocionen mucho. Usualmente entre estos parámetros está bien, entre 100 y 150. Y esa sería con la parte, ¿verdad?, del ancho y del largo, bien. Entonces, ahora, en posición X y posición Y, les resumo un poco de qué se trata esto. La posición X y la posición Y es básicamente, o sea, imagínense que su pantalla es un plano cartesiano, ¿saben? Entonces, estas posiciones lo que le van a indicar
es en donde tiene que aparecer la ventana cuando uno lo ejecuta, ¿ven? Por ejemplo, bueno, vamos al original. Cuando yo lo hago aquí, ven que me sale en el puro centro de la pantalla. Ustedes, si ya atravesaron un poco lo que es Tkinter, usualmente sale como aquí, que eso es como el origen. Entonces, si quieren que les salga así como el puro centro, para verse así profesionales, entonces para esto son estas líneas. Voy a ir explicándoles qué es lo que hace, ven. Entonces, aquí lo que hace es, ¿verdad? Tomar ambos, tanto ancho como largo. Y lo que hace es, esta función lo que hace aquí es tomar el tamaño, ¿verdad? De la pantalla mía. Por ejemplo, este es el ancho de acá. Y lo divide entre dos, y es una división entera. Entonces, yo tengo que la parte más izquierda sería 0, ¿verdad? Por ejemplo. Y digamos, pongamos el otro valor que sea 100 aquí, hacia la parte más de la derecha. Entonces, le digo que lo ponga justo en el 50. Entonces, estas líneas, en realidad, esa es la función que tienen, ¿ven? Entonces, aquí lo que hace es posicionar. Entonces, ¿qué es esta resta de acá? Bien, pueden preguntar. Esto es el ancho que nosotros pusimos acá. Ven que aquí se marca esta variable. Entonces, lo que hace es sacar la mitad del ancho de la ventana que estamos creando y ponerlo justo en la mitad de la pantalla. Entonces, por eso es que primero se saca esto, el ancho de toda la pantalla, y luego se le saca el ancho de solo la parte de la... ya se me fue la palabra. De la ventana que estamos creando. Igual, tanto en ancho como en alto, es el mismo proceso. Entonces, esas líneas son opcionales, pero sí es cierto que se ve un poco mejor, al menos es más fácil para trabajar que tenerlo acá, en esta esquina. Eh, y muy bien, esta línea de acá, lo que declara ya es la función final de la pantalla, de la ventana. Tiene como un funcionamiento quizás un poco extraño, pero igual, van a ver que acá, muchas veces en Tkinter, no es necesario como entender muy bien. O sea, yo cuando había hecho esto, esta parte de acá, yo lo que hice fue irme a buscar cómo hacerlo y copié un sector del código y lo pegué acá, a ver si funcionaba y, ¿verdad? Como todo programador cuando uno va empezando. Entonces, no se preocupen, hay algunas líneas que son un poco extrañas, por ejemplo, esta línea de acá, que es la posición, lo que hace es declara como las coordenadas, por así decirlo, de donde tiene que ir posicionada la ventana, ¿ven? Entonces, cuando pasamos aquí a la línea 14, le decimos muy bien, eh, vlogin, que es la ventana principal, la ventana root, punto geometry, y le paso posición pantalla. Entonces, geometry, la función que tiene es establecer la posición donde va a aparecer la ventana. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente parte. Bien. Ahí. Voy a pasarles estas líneas también por acá, por el chat, por si acaso, si no quieren copiarlas. Veamos, estas líneas rápidamente para ir avanzando, lo que hacen es darle un poco el diseño a las ventanas, ¿ven? Entonces, eh, aquí para cambiar el color de fondo de la ventana se hace de la siguiente manera. Se toma la propiedad background de la ventana, así como si estuvieran trabajando como con índices, por así decirlo. Nada más que acá lo que se inserta es la propiedad. Y ven que acá es donde ya les digo que se empiezan a utilizar los códigos en modo hexadecimal. Entonces aquí pueden utilizarlos. Entonces, por ejemplo, yo quise darle a la pantalla mía color blanco. Como les digo, a veces entre más sencillo, va mejor. Y la siguiente línea, la línea 16, esto es resizable. Esto es porque cuando ustedes crean una ventana, tienen este botón de acá. Ven, ese es el botón que uno usualmente lo hace para que se haga grande. Muchas veces eso puede llevar a problemas cuando uno puede cambiar el tamaño, porque también yo podría cambiar el tamaño, ¿verdad? Agarrando esta
este lado y ir como haciéndolo más pequeño. No sé si entienden a lo que me refiero. Y eso puede llevar a problemas de diseño porque, digamos, Tkinter tampoco es un programa como demasiado avanzado, ¿verdad? Para las interfaces. Entonces, y muchas veces cuando uno le cambia el tamaño, pues ya le sufre ciertas modificaciones, como que se echa a perder un poco o sea, la distribución, como está hecho. Entonces, les recomiendo que mejor desactiven eso mediante esa línea de acá, que es Service ISO. Y ahora, la ventana VLogin, le quise cambiar, ¿verdad? El icono, que era lo que les había enseñado, que eran con las imágenes .ico. Entonces, para eso yo lo que hago es consultar la funcionalidad icon bitmap y le paso la dirección. Entonces, vean, aquí hay dos maneras, o sea, ahora esta parte es importante, pueden tener atención. Cuando uno está trabajando con archivos y tiene que pasarles el nombre del archivo, hay dos maneras de hacerlo. La manera, digámoslo así, sucia de hacerlo, la manera fea, es hacerlo como está hecho acá. Entonces, cuando yo le pongo nada más el nombre del elemento, él inmediatamente interpreta que es porque la imagen, por ejemplo, ven, el lado.ico está justo a la par del programa donde yo estoy trabajando. O sea, en la misma carpeta, ahí metido todo junto. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero hacer algo más fino, si yo quiero trabajarlo como algo más fino, entonces, si yo quiero crear una carpeta de imágenes, quizás para tener todo bien organizado, entonces yo crearía una carpeta de imágenes, ¿verdad? Le dan acá y, por ejemplo, si yo le pongo a la, o sea, a la carpeta de imágenes, entonces yo pongo imágenes, ajá, y luego pongo slash, el lado.ico. Esto es como las direcciones cuando uno está buscando algo, como por ejemplo es estas mismas direcciones. Vean, por ejemplo, si yo me voy aquí a documentos y le doy tech y le doy semestre y le doy algoritmos, ven que aquí se genera, ¿dónde es? Acá se genera una dirección. Es algo así, es lo mismo. Ven, aquí la verdad es que no recuerdo si se tiene que pasar sea de este lado, o sea, el slash normal o el backslash. Si no estoy mal, creo que es con el backslash, pero eso se los deja de tarea. Nada más quería añadir lo que se me ocurrió y la verdad es que no lo investigué. Pero por si acaso, si quieren hacer una carpeta, entonces esa es la manera que tienen que hacerlo. Con primero la carpeta donde está y luego el nombre del elemento. Bien, entonces, ya una vez que terminamos eso, vamos a seguir con la siguiente parte, que ya son las partes, los widgets que vienen dentro de la ventana principal. Bien, entonces, voy a pasarles también eso por el chat, por si no quieren copiarlo, pero también son libres de copiarlo. Ahí va. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto es muy fácil, ¿ven? En el video, Daniel se lo iba explicando parte por parte, pero el video peca de que no había un ejemplo como para verlo. Entonces, creo que aquí es donde realmente se va aprendiendo. Muy bien. Vamos a empezar con los labels, que es lo más fácil. Los labels, para declararlos, ¿verdad? Esto creo que ya lo han hecho, entonces no voy a detenerme mucho por acá. Lo que hace, ¿verdad? Claramente es primero declararse una variable, ¿verdad? Que le da el nombre. Por cierto, otro consejo que les doy, hagan una simbología para cada cosa. Yo sé que ustedes a veces tienen un poco el trauma de que, de que las variables tienen que tener así el nombre más claro posible para que las personas que se lo revisen no le bajen puntos. Pero, o sea, tampoco se vaya muy al extremo, o sea, no pongan así label para título, no, o sea, no hace falta. Les recomiendo que nada más pongan, por ejemplo, yo usaba para label esta simbología y es bastante entendible que es lo que dice es label, pero ya cuando ustedes lleven 1000 líneas de programación van a ver que se va a sentir pesado un poco estar empezando a poner esos nombres de variables tan grandes. Entonces, en lo que se pueda resumir, háganlo, sin pena. Ven, entonces acá, ¿verdad? En los labels, como todo, tienen que primero decirles dónde va a estar ubicada, en qué ventana. Entonces, por ejemplo, yo le digo acá que va a estar en la login, que es la que yo tengo.
Y le vuelvo a poner el texto, ¿verdad? Aquí yo le puse el tutorial de Kinter. Esto es o sea, el texto principal que se veía ahí cuando corrimos el ejercicio. El foreground y el background. El background es para el fondo, literalmente, y el foreground es para el color de la letra. El font es la letra en sí, le pueden poner cualquier letra. De hecho, déjenme ver un momento, a ver si consigo ese archivo todavía. A ver, a ver, a ver. Tutorías. Taller GUI. Pues aquí está. Bueno, les voy a pasar este archivo. Acá. Bien. Ese archivo que les acabo de pasar es un archivo que yo hice. Viene con todas las fuentes que pueden utilizar. No vienen como cómo se ven, pero si quieren saber qué letras están disponibles, esas son todas las letras que existen, que están disponibles para Tkinter. Bien. Hay algunas muy raras, pero ahí están bastante las clásicas. La que viene por default es la System, por si acaso. Entonces, si quieren cambiar, la verdad, creo que por aquí está Segoe UI, que es de mis favoritas. Está la Times New Roman, clásicos, la Arial Black, Calibri, consolas. Bueno, ahí tienen un montón para escoger. Y ahora devolvámonos acá donde estábamos. Bueno, ya dije la parte del font, ajá. El height y el width, ¿verdad? Por si quieren cambiarle el tamaño al elemento, porque entiendan que cuando uno hace, por ejemplo, a ver, vamos a abrir el Forte Paint. Cuando uno hace un elemento de esos, uno hace como un cuadradito y luego ingresa el elemento. Por ejemplo, aquí puedo poner un label. ¿Ven? Entonces, yo puedo cambiar el tamaño de esto en la font, como vieron acá, que yo le pongo aquí Roman 30. Bien, pero el problema es que este cuadrado invisible, imaginario que está acá, también tiene que ser un poco más grande, porque si no, después ya no les cabe. Es como cuando uno crea cuadros de texto en Word, lo mismo. Uno primero tiene que cambiar el tamaño del rectángulo y para que le quepa la letra más grande. Entonces, así igual funciona acá. Entonces, estos dos de acá lo que hacen es cambiar ese tamaño. Y vamos a el punto place. De hecho, hay varias maneras de poner, digamos, de poner, por así decirlo, los elementos que van en cada ventana. Y a mí me gusta hacerlo por medio de coordenadas X y Y. Pero hay, o sea, si van a investigar, van a ver que hay un montón de maneras de hacer los plays. Incluso hay otros métodos, no solo plays, hay otro más, no recuerdo cómo se llamaba. Pero lo bueno que tiene Plays es que es bastante sencillo, ¿saben? Porque aquí yo puedo ir jugando con las coordenadas X y Y. Es un plano cartesiano así como el que se ve en mate, X, Y. Entonces yo puedo poner Y negativos, X positivos y para ir moviéndolo por todo donde yo quiera de la ventana. Y claro, es un poco tedioso porque, decíamos, si no queda donde están, entonces tienen que ir cambiando y ejecutando hasta que ya vean que está donde ustedes quieren. O sea, es un poco como ir tanteando, por así decirlo. Pero el resultado es como el más cercano a la que ustedes quieran. Con otros métodos es como un poco más difícil, siento yo, porque ya va como por cuadrantes, entonces uno tiene que decirle que lo pongan en tal cuadrante, pero puede caer en cualquier posición del cuadrante. Entonces, les recomiendo mejor que lo hagan con posiciones así. Es un poco tedioso, pero al final queda más bonito y no se tienen que pensar tanto. Ahora vamos con los botones. Los botones, la única diferencia que tienen con los labels es que se pueden presionar. Y con eso viene una nueva función que es la command. Vamos a ver que hay dos maneras de utilizar command. Cuando uno ejecuta una función normal sin parámetros, y hay otra manera que es cuando uno tiene que pasar una función con parámetros. Ok, entonces, por ejemplo, estas funciones aquí me tira error en este momento porque lo que pasa es que, ¿cómo se llama? No están todavía, porque estas son las funciones de las otras ventanas, todavía no las hemos hecho. Pero esas funciones, que son estas funciones de acá, por ejemplo, vamos a ver dónde es que está, dónde es que empieza, ven acá, toda esta función, ven que no recibe parámetros aquí adentro. Entonces yo lo puedo hacer de esta manera. Nada más ponen command y el nombre de la función. No le pongan los paréntesis de función,
Aquí no es necesario, aquí literalmente solo con el nombre, porque si no ahí les va a tirar error. Si tienen que pasar parámetros, entonces ahí es un poco diferente, pero ya vamos para allá. Ya luego les cuento cómo se hace. Bien, entonces, a ver dónde me quedé. Por último, viene lo de agregar imagen hasta acá. Vamos acá. Bien, vean. Ahora, voy a pasarles igual estas líneas por el chat por si no quieren copiarlas. Acá, ahí está. Vean, ahora lo que vamos a hacer es lo de la imagen. Ven que, por ejemplo, poner una imagen y poner un icono es un poco distinto, porque se utilizan funciones muy diferentes y es como una metodología diferente. Con las imágenes, lo primero que hay que hacer es declarar una imagen, o sea, una variable que se llame, por ejemplo, imagen. Aquí yo puse img. Y aquí invocan a la función TextInter.forImage y ven que aquí sí tienen que ponerle que es un archivo, tienen que especificar que es un archivo. Entonces, para eso le dan file igual y el nombre de la variable. Recuerden que si la imagen está en un archivo, entonces ¿verdad? Tienen que utilizar el slash y el nombre de la carpeta, por así decirlo. Y bien, primero tenemos que declarar la imagen, o sea, como si estuviéramos declarando un entero, como cualquier cosa. Ahora, tenemos que declarar un label especial que se llama label image, y lo único que tiene diferente del label original es que solo tiene la ventana o sea, la ventana donde va a estar presente, donde se va a poner, y tiene, se le ingresa como una propiedad imagen, la imagen que ya habíamos declarado acá. Ven, no le pasen el nombre del archivo, ¿verdad? Pasen el nombre de la variable que está declarada. Entonces, esa es la manera, bien. Y por último, ¿verdad? Como todos los elementos, no se les olviden que tienen que colocarlos. Entonces, para eso le dimos el place y ahí le puse, ¿verdad? Como ya la parte de las coordenadas que ya las tenía, ¿verdad? Bien establecidas yo. Por último, para ya terminar la función de ventana principal, tienen que poner el main loop. Esto creo que ya lo habían hecho, igual se los explico. Esto es un invocador, lo que hace es, por así decirlo, ejecutar todo lo que esté acá. O sea, si piensan como en alguna función del laboratorio, esto sería como el return, es como lo último que se pone, por así decirlo. Entonces, sí es importante que lo pongan, porque si no, cuando ejecuten esta función, no les va a aparecer nada. Ven, es como si no retornara nada. Entonces, ahora, para probar esta función, aquí uno tiene que probarlo como lo hace, ¿verdad? Usualmente. Aquí voy a abrir ventana principal y dos puntos y dos paréntesis. Y si todo va bien, entonces yo ejecuto este programa. Ahí, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice, a ver, claro, aquí no me está funcionando todavía, pero es porque recuerden que esas funciones todavía no están declaradas, entonces por eso me tira un error. Pero vamos a quitarlo un momento para que vean que todo está a la perfección. Ven, entonces ahí ya tenemos declarado todo lo que estuvimos programando. Ven la imagen que les estaba diciendo. Aquí está el punto ICO. Este es label grande. Estos son los botones que aquí no hacen nada porque de verdad no tienen comandos. Y bueno, eso sería la parte. Vean que por más que yo lo intento acá, no cambia de tamaño. No sé, no le puedo cambiar de tamaño y tiene un tamaño, un ancho y un largo razonable la ventana. Ven ahí queda ya lista. Bien, entonces ahora vamos a volver esto como estaba. Y vamos a ir con la parte de las tablas, que es la parte que es la más importante de todo el ejercicio, porque las tablas es lo que más van a tener que hacer. Y las tablas están aquí arriba. Bien. Entonces, vamos a tomar la primera parte. Aquí ya no me voy a detener a explicar, ¿verdad? Línea por línea, porque no es necesario, porque es todo lo mismo. ¿Ven? Quizás algún otro cambio, pero casi es todo lo mismo. Voy a pasárselas también por el chat. Acá. Ahí por ese caso luego, para las personas que estén viendo la grabación y para las personas que no me estén siguiendo, voy a subir todo el código listo por el Discord. Entonces,
Si de pronto quieren ver ya todo el programa listo, entonces por ahí va a estar. Muy bien, ahora vamos con la función, ¿verdad? La primera ventana que es la de aprendiendo tablas. Esta ventana no, o sea, no difiere mucho, ven, y tiene de hecho el mismo ancho y mismo largo y el mismo alto, perdón. Consejo, hagan todas las ventanas del mismo tamaño porque vean lo que pasa. Cuando yo ejecuto, ven, yo hice esto, ¿verdad? Les voy a contar. Cuando los tutores, ¿verdad? Nos reunimos para hacer, ¿verdad? Todas estas ideas. Yo les dije que yo iba a hacer este menú que están viendo acá y las tablas. Entonces, ven, yo creé mi programa del mismo tamaño y se ve bonito, porque ven que no, que se pareciera como, se ve natural, o sea, saben, es del mismo tamaño, se ve bonito, pero ven, esta función le tocó a otro compañero y le cambió el tamaño, entonces se ve feo, se ve falso, porque es como si no desapareciera la de atrás. Entonces, les recomiendo que hagan un tamaño estándar y siempre utilicen eso para todas las ventanas que vayan a hacer bien. Y bueno, ese era el pequeño comercial. Cambia algo, cambia algo. Cuando ustedes estén haciendo ventanas que no sean la ventana principal, hay una diferencia. Y es que recuerdan que acá abajo, en el making of, vamos al making of, aquí yo declaré esta root que yo les he dicho que esta era la raíz, la principal. Yo la declaré aquí afuera, ven. Pero esta es de tipo TK, tipo TKinter, es un widget tipo TKinter. Y el sistema interpreta que ese es, ¿verdad?, el punto 0,0 de donde empieza todo el programa. O sea, es la ventana principal. Diferencia acá. Cuando yo voy a declarar una ventana secundaria, por así decirlo, una que se desprenda a partir de la principal, entonces hay dos diferencias para declararlo. Lo primero, que se puede declarar dentro de la función donde estemos haciendo la segunda ventana, que ven, por ejemplo, aquí yo le declaré aquí dentro, no aquí afuera como en la ventana principal. Y también eh, que se declara con un método diferente, que es top level. Top level significa que va a estar en la parte más adelante de las ventanas. Entonces, eh, pueden existir varias top level. Entonces ahí, mientras que ustedes van a ir abriendo, siempre van a ir en la parte de más al frente. Es como en Word cuando uno pone ahí traer al frente. Entonces, top level es lo mismo. Es una ventana que siempre va a estar al frente, pero no es la principal y se puede declarar aquí adentro. Bien, aquí lo mismo, ¿verdad? Ya declaramos ancho y largo, la posición. Aquí está además la posición, el color y que no se le pueda cambiar el tamaño a la ventana. Bien, aquí voy a hacer una pequeña pausa. Les pregunto, ¿alguien tiene alguna duda de momento? ¿Alguien que no le haya quedado algo claro? No sé, de todo lo que hemos dicho, ¿no? ¿Todo claro? Bien. Sí. Yo tengo una duda, pero digamos, probablemente sea como más a futuro que se responda, pero digamos, cuando, no sé si lo intentaste aquí en la práctica, pero digamos, cuando Ajá. mueves la top level, se mueve también la ventana principal. Cuando uno mueve. Ah, claro. Ok, vamos a hacerlo para ver qué pasa. Vos decís que, por ejemplo, yo estoy haciéndolo acá y que cuando yo mueva esto, entonces que también se mueva la de atrás. No, la Ajá, sí, respuesta, sí, sí. mi duda era, ajá, así, Sí, encontrar como alguna forma de tal vez como hacer que las dos estén alineadas siempre o no sé, sí, tal vez para, esconder para, para eso. que sea más fino, para que siempre parezca que solo hay una ventana. Eso es lo que querías. Sí, Claro, sí, sí, porque estoy intentando, como estoy practicando con, ¿cómo se llama? Con esto de top level y también, bueno, y con practicar con Camille Frames y todo eso, pero no encontré una forma, digamos, como de lograr hacer que estén alineadas siempre para que si vos mueves la que está más al frente, eh, se mueva también la de atrás ya y no se sí, vea sí, así como todas las ventanas, como, porque digamos, suponiendo que tengamos que hacer muchas ventanas, que no se vean así todas las ventanas. sí, correcto, sí. O sea, tiene sentido, la verdad, apoyo la idea. El problema es que yo en su momento no lo hice y la verdad es que o sea, no tengo conocimiento de cómo hacerlo. Si lo encontrás, sería bastante útil que lo pasaras ahí quizás por Discord o me lo pases a mí y yo se lo comparto al grupo. Pero voy a ser un poco pesimista y decir que creo que no hay manera de hacerlo. O sea, si tuviera que gustar, yo diría que no, porque como son ventanas individuales, hacer que ambas se sigan
sería un poco difícil. Creo que la única manera de hacerlo así sería que tuvieras que crear como, por ejemplo, hay una manera de hacerlo, pero no sé si en Tkinter está disponible, pero te invito a investigar. Hay una manera en la que uno hace un panel aquí adentro, invisible, y dentro de ese panel uno va ingresando todos los elementos que hay. Entonces, cuando uno quiere hacer algo distinto, entonces lo que hace es borrar todos los elementos del panel e introducir otros elementos. Es algo así. Entonces, ahí solo se trabaja con una ventana y bueno, y ahí cambiaría un montón porque ya entonces ya no va con varias funciones que se van invocando como en el top level, sino que ya ahí tendrías que ir borrando ese panel, por así decirlo, que viene dentro de la ventana. Si me preguntas el nombre, no lo sé, la verdad. Voy a investigarlo y si lo descubro te lo paso para que... Sí, de hecho, sobre eso del panel, digamos, de Ajá. usar una sola ventana, también investigué la opción de hacerlo, digamos, solo con frames, digamos, tener, como hacer una sola ventana y con un, digamos, como por, digamos, hacer como un frame, hacerlo como una ventana y dentro de ese frame tal vez meter los botones, meter tal vez otros frames y luego desaparecer ese frame para pasar, hacer como pasar a la siguiente ventana, pero no, o sea, Ujú. para no complicarme tanto con los frames, no sé si por eso preguntaba si hay alguna opción de hacerlo con... Sí, yo te diría que, pues, o sea, si quieres hacerlo así y estás empeñado en hacerlo, creo que la única opción serían los frames. Como te digo, yo no apostaría porque hubiera una manera de hacerlo con los top level. Pero igual, si te sobra tiempo, creo que los frames al final, si no los entiende bien, son un poco más sencillos de hacerlo. Al principio es tedioso porque hay que aprenderlo, como todo. Y bueno, entonces te invito a investigar y cualquier cosa, si lo lograras, entonces pásame tu código y yo quizás hasta hago un tutorial, entonces ya sí el conocimiento se comparte y todos aprendemos cómo hacerlo bien. que- Listo, listo. Prueba. Bien, entonces, a ver, que ya, ¿dónde fue que me quedé? Me quedé acá, listo. En aprendiendo tablas, ok. Ya dijimos que, ¿verdad? Todo esto sigue igual, son las mismas propiedades, entonces aquí no cambia mucho. Entonces, creo que ya a partir de aquí ya es donde se empieza a poner divertido. Vamos a copiar, vamos a hacer hasta aquí. Bien, yo les dije que iba a programar a ir línea por línea, la verdad, pero siento yo que por cuestiones de tiempo, si lo empiezo a programar línea por línea, nos va a estar imposible, ¿verdad? Que vamos a quedarnos aquí tamaño rato. Entonces voy a ir haciéndolo así por segmentos y vean que no cambia mucho, nada más que no vamos a tener que estar copiando línea por línea porque eso quita mucho tiempo. Y igual yo voy explicando línea a línea qué es lo que hace cada cosa, ¿ok? Entonces, mil disculpas ahí por no hacerlo como les había dicho, pero es que por cuestiones de tiempo, o sea, sí, esto está un poco posible. Y así creo que incluso avanzamos un poco más rápido. Entonces, bueno, volviendo, aquí está el botón volver. El botón volver en realidad no es necesario que lo hagan, porque, ok, si yo vengo aquí y abro mi tutorial de tablas de Tkinter, yo le doy aquí la X y como son dos ventanas distintas, entonces se devuelve. Pero es un añadido que de verdad que da elegancia, porque yo nada más le doy aquí volver, entonces, pues, queda bonito, ¿saben? No es necesario que lo hagan, pero si tienen tiempo y quieren ver que se vea bonito, es como todo, pueden hacerlo. Entonces, ayuda un poco en sí a la parte de navegación, por así decirlo. Muy bien, entonces, ¿cómo funcionan los botones de volver? Muy fácil. Todo como si estuvieran programando un botón normal. Le dan donde quieren que esté, el texto, ¿verdad? Los colores, el font. Y en comando lo que hacen es que ponen el nombre de la ventana en la que está el botón y le ponen el punto destroy, que lo que hace es cerrarla. Entonces se da ese efecto como si estuvieran volviendo a la ventana principal, pero como ya les he dicho, lo que hacen es destruirla en la que están. Fácil, ¿ven? Ahora, eh, viene con bueno, seguimos con la parte de los labels. Este es el label de título, no voy a detenerme ahí porque ya hablamos de los labels y aquí
Hice dos, que es el de dos labels más, que son las instrucciones, que es el de ingrese una fruta, ingrese su precio. Ahí nada más no tiene nada de ciencia, o sea, es nada más dónde van, no es lo que trae, y nada más luego darle el place, que eso sí es lo que hay que ir tanteando a ver dónde se puede poner. Fácil. Entonces, ahora empezamos ya la parte de tablas, si no me equivoco. Ajá, bien. Aquí pongan mucha atención porque esto de las tablas tiene como su complejidad, como su abstracción, quizás, pero no deja de ser algo difícil. Entonces, les paso el código por acá. Ya está en el chat la parte. Y vamos a ver. Ok. Voy a ir en un orden lógico, no en el orden como lo estoy programando, porque no, o sea, si les explico así no tienen cosas, o sea, hay cosas que no tienen sentido hasta que luego ya uno entiende aquí adelante para qué se usan. Entonces voy a empezar desde aquí. Entonces vean, aquí por ejemplo están los entries, aquí vamos a hacer esa separación, aquí están los entries, ¿verdad? Que ya vimos que era donde se ingresa el texto, por así decirlo. Esto, les repito, creo que ustedes no lo van a hacer así, lo de las tablas. Ustedes no ingresan datos a las tablas, sino que los traen desde un archivo. Y para eso tienen que investigar una librería y también les recomiendo mucho que investiguen estructuras de datos, porque esas librerías, esa página, creo que donde les mandaron a investigar, lo que tiene es como una tabla, si no me equivoco, como con precios, no sé, algo de $1, la verdad es que no lo vi mucho, pero bueno, el punto es que es una tabla, entonces cuando estén trabajando con esas librerías van a ver que ellas recuperan toda esa información en una matriz. Entonces, investiguen cómo funcionan las matrices en Python. Creo que en el curso, alguien que me confirme que no han visto matrices, o creo que solo vienen como por encima, ¿correcto? No, de matrices creo que no hemos visto. No han visto, ¿verdad? Muy bien, entonces, no es algo como difícil en realidad. Vea, aquí les voy a hacer un pequeño tutorial en 15 segundos de qué son las matrices. Las matrices, nada, es más, me parece dibujar, vamos a buscarlas aquí en Chrome. Deme un momento. Matrices. Buenos días, estudiantes del taller de programación. Las matrices, bueno, esto se ve en matriz discreta, esto se ve en álgebra lineal, es como un tema de mate, pero también está en la parte de programming. Entonces, a ver, quiero ver una matriz que sea bonita, a ver, algo que me funcione. Esta. Vean, las matrices es una manera de organizar los datos. Piensan en las matrices como si fuera una hoja de Excel, ¿saben? Entonces, ustedes han visto que en las hojas de Excel, arriba están las columnas, creo que son con números, y ustedes van con las letras. Algo así es. El punto es que cada elemento de las matrices tiene un código. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, si yo me voy al Excel, creo que es como la manera más fácil de explicarlo. De momento para abrirlo. Por ejemplo. Ojo. Aquí. Déjame mover esto para acá otra vez. Ven que, por ejemplo, aquí vamos a hacer una matriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí. 9. Y ahí está. Entonces vamos a hacer esto grande, que sea fino. Vamos a ponerlo aquí en 20. Vamos a centrarlo. Vean, las matrices en la manera que funcionan es la siguiente. Cada elemento dentro de la matriz, dentro de la tabla, si quieren verlo así, tiene un código para accesarlo. ¿Ok? Entonces, siempre están las filas, que es la parte vertical, por así decirlo, y las columnas, que es la parte horizontal. Bien. Entonces, como no sé si recuerdan, ¿verdad? En cadenas de caracteres, se recuerdan que los índices siempre empiezan en 0 cuando queríamos consultar cadenas de caracteres. Bien, en las matrices es lo mismo, ¿verdad? Las columnas están numeradas del 0 hasta el número que ustedes declaran, ¿verdad? Y las columnas igual vienen desde el 0 hasta el número, ¿verdad? De filas que quieran. Entonces, por ejemplo, el 1 está en la posición 0,0. El 2 está en la fila 0, columna 1. ¿Ven? Y así sucesivamente. Bueno, no me voy a tener mucho porque, ¿verdad? El taller no es de esto, de estructuras, pero algo así es como funcionan.
Entonces, cuando ustedes recuperen todos esos datos de esas tablas, van a venir así. Aquí va, por ejemplo, en la columna A va a venir como el nombre de lo que están buscando y, bueno, el nombre, la descripción, y aquí va a venir el monto. Entonces, para accesar a cada uno, entonces recuerden que siempre la primera fila y la primera columna es la posición 0,0. Y ahí va avanzando dependiendo de dónde quieran ir. Y esa es una descripción ahora sí de cómo funcionan las matrices para cuando tengan que traer los datos de esos archivos raros que les pusieron ahí. Entonces, ahora volvamos ya al tema. Bueno, ya hicimos los text fields, ¿verdad? Que son los que van a recibir nuestras variables fruta y precio, que por cierto, estas variables tienen que crearlas como si estuvieran haciendo algún ejercicio de laboratorios. Primero uno crea la variable, ya luego, imagínense que es como con el scan, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, es el scan. Sí, es el scan. Bueno, sí, el método que utilizan para tomar valores como entrada, que es como el entry, es lo mismo, es lo mismo que se hace aquí. Aquí se declara la variable, luego se hace el text field, que es donde se recibe, entonces se guarda inmediatamente en estas variables. Entonces, ya luego es más fácil porque luego estas variables pueden accesarse desde otros elementos. Bien. Ok, ahora sí. Vamos con la parte, creo yo, más compleja de todo el laboratorio, y es cómo hacer, vamos a hacer esto aquí para que se vea bien, las tablas. Ok, las tablas no son tan difíciles, pero tienen su truco. O sea, hay algunas cosas que uno tiene que saber porque si no, lo va a hacer mal. Ok, entonces, vamos a empezar primero, ya me perdí dónde es que estaba aquí, creando la variable de que sea una tabla. Ajá, entonces, yo aquí lo que hago, verán, de nuevo, les insisto en que tienen que hacer códigos para saber qué cosa es cada cosa, porque si aquí solo ponen fruta, entonces puede que sea fruta la variable o fruta el label que dice inserta la fruta o fruta el entry. Entonces, vean que aquí yo puse que esto era un text field, lo pueden poner también entry o algo así. Y acá yo quise ponerle que se llamaba table, entonces ahí pongo nada más como o sea, como resumido de qué es cada cosa. Y estas cosas yo siempre las mantengo, o sea, como los sufijos estos siempre los mantengo para que si en algún momento yo quiero acceder a los text fields, entonces yo nada más pongo txt field, entonces ya cuando uno le da, vamos a ver cómo se lo explico, cuando uno está programando, entonces le salen todas las opciones que se los va autocompilando, entonces ya ustedes nada más les toca buscar cuál text field es el que ocupan. Por eso esa es la utilidad de siempre mantener el mismo sufijo de qué es cada cosa. Entonces, volviendo al tema, vamos acá, creamos un tree view, que es, ¿verdad? El widget, que es la tabla. Le decimos dónde tiene que estar ubicado, que va a ser, ¿verdad? En mi ventana tablas. Y las columnas. Aquí hay una nota importante, vean. Las tablas, ¿verdad? Tienen unas n cantidad de columnas. Y acá es donde ustedes van a asignar cuántas columnas van a ver. ¿Ok? Por defecto, cuando uno crea una tabla, ya viene con una columna 0. ¿Recuerdan lo que se explicaba en el Excel? Que es la primera. La columna 0 es la primera de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces, esa ya está contada. Esa no, o sea, no tienen que declararla. Entonces, cuando estén creando columnas, aquí los puse como una nota y luego en el código lo van a ver. Tienen que crear las columnas a partir de la columna 1, no la 0, que sería la primera. Entonces, acá, por cada nombre que pongan, aquí lo pueden ir separando por comas y poner columna 2, columna 3 y siempre el nombre entre comillas dobles. Bien, entonces esto, cada nombre que vayan creando aquí, el sistema va a interpretar que es una columna diferente. Muy bien. Aquí todavía no pongan el nombre que quieren que lleve la tabla. Aquí pongan nada más como, ven, por ejemplo, yo le puse aquí col 1. Esto los va a servir como identificador. No va a ser el nombre final que va a tener cuando estén ya en la parte gráfica. Bien, eso se lo vamos a poner más adelante. Muy bien, entonces continuamos y ya les expliqué esto de las columnas. Yo, por ejemplo, aquí, como vieron, mi ejemplo solo tenía la fruta y el precio. Entonces ya la fruta
que era la descripción de la fruta, que es la columna 0, ya tenía un valor. Entonces ya solo tuve que crear una más, que es la columna 1, que era la del precio. Bien, que era la de la derecha. Ahora sí hay que ir configurando un poco, dándole un poco de formato a las columnas. Vean, para cuando ustedes quieren ingresar o hacer referencia a la columna 0, nada más ponen un hashtag y un 0 entre comillas y el sistema inmediatamente les reconoce que esa es la columna 0. Entonces aquí tiene dos métodos, bien. Y esto es muy importante que se los pongan porque si no se va a ver muy feo. El primero width es el ancho, porque si no les van a aparecer con anchos así como random. Entonces puede ser que si tienen, por ejemplo, yo quiero escribir ahí como, no sé, precio total. Entonces ya es una palabra bastante grande, pero Tkinter no reconoce eso, entonces se le pone el tamaño muy pequeño. Entonces, piensen ustedes en lo que van a poner en cada columna y luego le dan ese ancho según lo que va a ir ahí, porque de repente igual la de los precios, como son números, no es tanto, entonces ya lo pueden ir reduciendo. Entonces, por ejemplo, yo aquí se los puse iguales por facilidad, pero ahí ustedes pueden jugar con eso, porque ustedes sí van a tener tablas gigantes, ¿verdad? De hecho, su programa debería ser en modo, ¿cómo se los digo? Si fuera una foto, no debería ser como un modo selfie, sino debería ser en modo panorámico, ¿ok? No sé si me entienden como esa metáfora, porque ustedes van a tener que hacer tablas bastante grandes. Si no me equivoco, tienen que poner muchos datos en las tablas, entonces hagan que sea más ancha que larga. Y bueno, ahí ya estaría con esa parte del width. Ahora el ancho lo que hace es centrar los elementos, porque los elementos siempre vienen como tirados a la derecha, igual que como un Excel, siempre vienen como hacia un lado. Entonces, este anchor center lo que hace es centrar los elementos en el centro de la columna. Ahora vamos con los headings, que era lo que ya les había dicho. Aquí sí es donde van a estar los nombres. Entonces, yo aquí le digo table frutas, heading, ajá. Entonces, aquí primero acceso a cuál heading. Entonces, ya saben, si es la primera, ponen el hashtag 0 y si no, ponen el nombre. Y aquí les puse el nombre con text igual. Y les doy el nombre correspondiente. Y igual les doy el anchor center para que siempre estén centrados en la columna. Esos son con los nombres. Y aquí le doy place para poner la tabla ya visible en la parte de la ventana. ¿Ok? Entonces, aquí viene la última parte. Es una parte pequeña de tablas, pero creo que es como ya lo más importante. Muy bien. Aquí se los voy a pasar ahí por el chat. Vamos a ir a copiarlo acá. Bien, ahora vean. Aquí les voy a decir algo. Uno puede crear funciones dentro de funciones. Eso es un poco rompe paradigmas a veces. Uno dice como, ¿what? Pero sí, uno puede crear funciones dentro de funciones con objetivos muy específicos. Entonces, ya ahorita vamos a ver para qué fue lo que hice que ocupaba una función dentro de una función. Porque recuerden que la función que está más afuera en realidad lo que es la ventana en sí. Pero podemos poner funciones que lo que hagan es modificar los widgets, funciones que de pronto hagan la parte numérica, porque ustedes también tienen que hacer, ¿verdad? Todos los cálculos. Eso va en funciones dentro de la función gigante que es la de la ventana. Entonces no vean la función más grande, o sea, la función principal como una función como tal, sino como quizás como un holder, quizás así como una cartulina donde van puestas todas las cosas. Entonces, estas funciones se le pueden ingresar aquí adentro. Muy bien, entonces vamos primero por la parte de el botón agregar y después me paso a cómo funciona la función esta que yo le doy. Entonces, ahora sí, yo creé, ¿verdad? Aquí mi botón agregar, ¿verdad? Y como todos los botones, donde va, texto, todas las características que tenga, ¿verdad? El tamaño, colores. Y ahora aquí les voy a enseñar la otra manera de ingresar datos cuando son funciones como esta, ¿ven? Que tiene dos variables. Entonces, aquí
empieza igual con un comment igual. Nada más que aquí tienen que agregarle esta palabra de acá, lambda. Entonces le dan lambda 2 puntos y ingresan la función, ¿verdad? Normalito, como siempre. Nada más que, como les digo, la gran diferencia, como la que vimos en el main, que nada más era una función de, como esta, que es una función sin parámetros, es que acá hay que utilizar esta palabra y estos 2 puntos antes de ingresar a la variable. ¿Bien? Entonces, aquí yo lo que hice, ¿verdad? Fue pasarles los valores que yo ya he escrito en el text field, ¿verdad? Entonces, aquí lo de text field fruta.get, text field precio.get, que que es lo que yo escribí, y se los mando como parámetros a esta variable. Bien, entonces, bueno, creo que eso sería. No sé, voy a hacer otra pausa aquí rápidamente por si tienen alguna duda, porque esto es un poco denso. Entonces, de repente pueden tener alguna duda con algo. Entonces, voy a dar ahí unos segundos. Si alguien tiene una duda, interrumpa con confianza. No, Bueno, tengo una duda, pero no sé si, digamos, con este método irá a funcionar. Pero yo estaba haciendo una función para crear las tablas con pandas, como lo había dicho, creo que, no sé si usted o fue otro tutor, pero había dicho que podíamos usar pandas para crear las tablas. ok, Entonces, básicamente yo hice una función para crear, una función que cree la tabla ok. con pandas, ¿verdad? Pero el problema es que estoy intentando como meter la tabla en un text, o sea, en un text box o en un texto así. Y Ujú, bueno, obviamente no me estaba funcionando. Entonces no sé ok. si habrá algún método como para meter, digamos, como la tabla, digamos, porque aquí estamos como haciendo la tabla como conforme, o sea, así como conforme se mete la información, se va haciendo como una tabla con el tree view, creo que es. Ajá, Pero correcto. no sé si habrá alguna forma de, digamos, de que la tabla sea como que se haga ya, o sea, como ya tengo la tabla hecha, me da la información, la tabla se hace sola, y entonces no sé si habrá algún método como para hacer como un print o insertar esa tabla ya hecha en algo ya. Ok, entonces hagamos un resumen. Lo que querés es hacer una función que automatice la creación de la tabla, ¿verdad? Primero yo haga la tabla, ¿verdad? Del tamaño ajá, y ahí mismo en la función, ¿verdad? Ya la creo, le ingreso los elementos, y ahora lo que estás perdido es en cómo poner esa función en la ventana, eso sí. Sí, sí, en cómo representar esa tabla que ya hice con pandas en el Tekin. Ok, ve. Hmm, Imagino que ya probaste con poner el elemento en sí en la ventana, o sea, Sí, sí, literalmente, ya sí. Ajá, probé, y no funcionó. probé meterlo literalmente en un text box, porque, bueno, no, era lo que más, no sé, más me sonaba, pero, Ajá. bueno, evidentemente, creo que no me acuerdo si fue que me funcionó, pero no me lo interpretaba como una tabla ya, sino que creo que me lo interpretaba como un texto nada más. Ah, ok, ok, sí. Entonces te tiraba así como todo el desorden. Ajá, me imagino que sí. Ah, sí, no está ordenado. Ajá. Ok, ok. Ve, yo la verdad es que por ahí te quedo corto en información porque yo no, o sea, yo no utilicé pandas para crear. Yo lo que utilicé fue Trivio. Entonces, como lo que yo utilicé es lo que estoy explicando, entonces es lo que sé. Pero hay otro tutor, ¿quién era? Se llama Daniel. Bueno, se llama Daniel, no sé qué apellido. Voy a preguntarle a él cómo hizo él para agregar esa parte de lo de pandas a la ventana y le voy a decir que si es más que si él tiene ahí como algún código que él haya utilizado y se los comparto igual por el Discord. Ahí ya me dejaste esa tarea por hacer. Entonces voy a preguntarle hoy y en cuanto él me conteste yo te lo paso. Porque yo sí te quedo mal. O sea, como no lo utilicé, entonces no sabría decirte cómo hacerlo. Pero sí, eso sí te lo prometo. Voy a preguntarle a Daniel que sí lo utilizó. Ok, ok, sí, Ok, ok. gracias. Pero ya. Entonces, ok. De vuelta, ¿verdad? Ya con la parte del, de la variable esta, de la función. Ok, acá es un ejemplo como bastante sencillo, ¿ven? Entonces, vemos que cada vez que yo le doy el botón, ¿verdad? Va a ingresar los valores que yo les paso por parámetro en el botón. Entonces, yo declaré esta función y acá viene esta línea que es muy importante porque aquí
es donde se agrega ya a la tabla los elementos, ¿bien? Entonces, para hacerlo es muy sencillo. Primero ponen el nombre de la tabla, que es el nombre de la tabla que hayan creado, le dan punto insert, luego dejan estos espacios y este end, que ya ahorita les digo para qué son. Y luego, aquí es donde está el truco. La columna 0 es donde va texto, ¿ok? O sea, se representa en texto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, imagínense, por ejemplo, cuando yo lo estoy corriendo acá, vamos a verlo, es más. Cuando yo lo estoy haciendo acá, esta es mi columna 0, esta es mi columna 1. Entonces, para agregar elementos, es más, vamos a ver si lo puedo. Esto lo vamos a correr para acá, y esto lo vamos a correr para acá. Ajá. Y esto lo vamos a poner aquí, y ahora traemos esto de nuevo para acá. Así, ven. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Yo le estoy diciendo que el texto, ay, es que sí. Ahora sí. Entonces, yo le digo, acá, yo le digo que el texto, como igual cuando ustedes están ingresando en algún widget, ¿verdad? El texto que es, ¿verdad? Lo que va a ingresar, por ejemplo, en un label ustedes ponen texto y es lo que dice, ¿verdad? Acá en las tablas lo que interpreta como texto es la columna 0, ¿ven? Entonces, acá yo le pasé la variable fruta, que es la que va a ir acá, ¿verdad? No esto que dice fruta aquí, porque esto es la label, sino el elemento que va a estar acá, cuando se agregue el elemento que va a estar a la izquierda. Ese es el 0,0, por así decirlo. Y para para las columnas que estén a la derecha de la 0, entonces aquí es donde entra a funcionar el values, que acá yo lo que hice fue pasárselo como un entero, ¿verdad? Porque eso es algo que tienen que tener muy en cuenta. Los text fields siempre van a tomar los elementos que ustedes ingresen, si no me equivoco, como caracteres, como cadenas de caracteres. Entonces, por si acaso, siempre tienen que primero cambiar el tipo de elemento, sea entero, sea double, sea float, el que sea que vayan a usar. Siempre cámbienlo cuando lo van a pasar, porque si no estuviera este int, no se muestra como un número, sino como una cadena. Entonces los números sean como feos. Ya en algún momento me van a entender cuando lo hagan y no le pongan este entero. Se ve como si fuera texto, entonces sale como entre comillas y así. Y uno lo que ocupa es que sea un entero. Entonces, por si acaso, pásenlo como un entero. ¿Ven? Ahora, aquí, esta es otra funcionalidad que yo le quise dar en el momento en el que yo presiono el botón. Y es que yo lo que quería es que cuando yo ingreso el botón se limpien los text fields, bien, para que, claro, sea bastante responsivo, porque yo aquí, vamos a ver si funciona todavía. Si yo le digo ingreso una fruta, entonces yo le pongo fresa. Ajá. Yo le doy el precio 9,000, porque esa es la inflación, ¿verdad? Entonces le voy a agregar y ven que inmediatamente se borran esos textos. Eso es una función bastante útil, porque si no, después tienen que estar borrando acá y volver a escribir, y al final después se les olvida cambiar algo, entonces lo mandan mal. Entonces, por si en algún momento van a hacer algo así que tiene un entry y quieren ingresarlo y después cuando le dan un botón que se borre, es de esta manera, ¿ok? Vamos a cerrar esto, creo que ya no lo voy a ocupar más. Y vamos a poner esto en grande. Ahora, la manera en la que iba a hacerlo es con, ¿verdad? Ustedes ponen el nombre de los text fields y le dan punto delete, ¿ok? Entonces, no se preocupen, no es que les van a borrar, ¿verdad? Literalmente el text field, van a borrar el texto que viene en él. Entonces, ¿para qué funciona este 0 y para qué funciona este end? Se van a preguntar de repente. Ok, este 0 significa que va a partir desde el primer elemento que usted haya escrito. Recuerden, teoría de cadenas de caracteres, lo que se recibe, el primer elemento es el elemento 0. Ok, entonces yo le voy a decir que borre desde el 0 hasta el final. ¿Ven? Lo mismo con el texto field de precio, se borra igual. Con el 0 y con la palabra end. Ahí se puede jugar con eso. Creo que no lo van a, o sea, podrían jugar y poner varios números diferentes, pero creo que no, o sea, no creo, no veo un escenario en el que lo vayan a utilizar. Pero por si acaso saben que
por ahí pueden jugar con eso. Y pretty much, ¿verdad? Eso sería con lo de las tablas. Sí. Vamos a ver. Sí, eso sería. Acá, cuando uno hace una ventana, no tiene que ponerle el main loop que puse en el puro principio, por si acaso. No pongan ese main loop. Nada más queda hasta ahí. Estas no ocupan retorno, por así decirlo. Okay. Entonces, otra cosa, ahora que se me acaba de ocurrir que les tenía que decir, cuando programen hacia arriba. Ok, ¿qué me refiero con esto? Primero, la función de ventana principal es la que tiene que estar más hacia abajo y las funciones secundarias son las que tienen que estar arriba. Y eso ¿cómo se le dice? Ya estoy buscando la palabra. Es igual. El punto es que eso se extrapolar, creo que sí se extrapola a las funciones internas, ¿ok? Si yo quiero utilizar, por ejemplo, aquí esta función de ingresar dato, entonces yo primero necesito crearla antes de poder utilizarla. No pueden poner esta función, como les digo. Ay, Dios. Bueno, vamos a cerrarlo ahí. No puedo poner esta función aquí abajo porque no la va a reconocer. Primero tiene que hacer la función, luego puedo llamarla. Puede ser un poco obvio, pero créanme que a veces me dio muchos problemas y era por eso, porque el orden de las funciones está mal. Y pasemos ya a la última parte de lo que viene siendo esta sección. Y es lo de aprendiendo elementos. A ver, ¿qué hora es? Bien, se supone que a esta hora ya debería terminar el taller, ven, porque es hasta las 2:30. Entonces, voy a hacer otra encuesta. Levante la mano quien se tiene que ir a las casillas y levante la mano quien se puede quedar una media hora más. Y no, y los que se tienen que ir ya nada más levanten la mano, perdón. O como en 10 minutos o algo así. O si se pueden quedar todo el mundo, sí. Bueno, sí, aparentemente se pueden quedar. Es que si se tenían que ir, entonces nada más lo que iba a hacer era copiar todo el código y ir explicando línea por línea. Pero si no, vamos a irlo haciendo así como más pausado para ir entendiendo poco a poco, ¿ok? Entonces, este código, esta parte no la hice yo. Entonces, van a notar que si me pierdo un poco por ahí, es porque hay algunas cosas que, o sea, no las hice y tengo que ir acordándome qué fue lo que pasó a mi compañero, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir esta función que se llama aprendiendo elementos. Recuerden, esto no es una función como tal, pese a que está clara como una, sino que deberíamos verlo como la ventana. Y ahora vamos a empezar con la creación de la ventana, que es esta primera parte. ¿Okay? Muy bien. Siempre empiecen cuando están declarando ventanas, siempre empiecen declarando sus propiedades. Es lo más básico, ¿ok? Y ya después de ahí parten con las funciones y con los elementos. Ok, entonces, en cada esto está un poco de desorden porque aquí él hace la parte de declarar todas estas propiedades y luego aquí abajo se ponen los elementos y luego aquí arriba hace las funciones. ¿Ven? Esto, pues no es que esté mal, pero en cuestiones de orden ya luego se les puede confundir, entonces siempre mantengan como una misma estructura cuando están haciendo ventanas, primero propiedades, luego elementos, luego, no, propiedades, funciones, elementos, es así, porque las funciones como se usan en los widgets, entonces tienen que ir antes, acuérdense de eso. Y las propiedades siempre es bueno que estén al puro principio, por si en algún momento yo tengo que buscar y quiero cambiar el color a algo, nada más me voy a ir rápidamente y lo encuentro fácil. Por ejemplo, ven aquí, este es un error que igual podría costar un poco de tiempo. O sea, no tienen importancia, pero se vería mejor si estuviera más arriba. Anyways, entonces voy a pasarles este segmento de código, que son las propiedades. Se las voy a pasar por el chat acá. Listo, ya se las pasé. Igual aquí no hay mucho que decir, ¿verdad? Si utilizar igual el top level, se le pone el nombre. Ven que aquí estos valores fueron los que se cambiaron
Los voy a dejar así como para que tengan ese concepto en mente, que cuando ustedes utilizan de ventanas de distintos tamaños se ve feo, básicamente. Entonces, o hagan una ventana más grande que la principal, o haga una del mismo tamaño. Funciona en ambos casos. Pero ven, esta es un poco más pequeña que la que yo hice y por eso se ve feo. Aquí está, ¿verdad? Todo lo de lo que ya les había explicado, que esto es lo de la posición de la pantalla para que esté en el puro centro, lo de que no cambie de y aquí está el botón volver. Bien, eso es lo de siempre. Ahora vamos a copiar estas funciones y esta parte de arriba. Y ahora sí lo vamos a hacer como la ley manda, que es, primero pongo las propiedades, ahora aquí abajo voy a pegar estas funciones. Esto no se los voy a pasar todavía, porque es toda esta última parte que les tengo que explicar, porque estas son las funciones que hacen la parte de todo lo que hacen los widgets. Esas son las funciones para los widgets. Eso se tiene que poner ahí porque si no me va a tirar error, pero para que no me tire error, entonces voy a ponerlas ahí. Ahora empecemos más bien con esta parte. Esta es la siguiente parte que sigue después de las propiedades. Ahora sí. Aquí esta variable tiene que ir acá. Vamos a ver que todo esté funcionando. Bien, vean. Luego de que habíamos hecho las propiedades, aquí ya vamos a empezar en cómo funcionan algunas de las, ¿cómo les digo? De los valores o elementos que tienen que utilizar, probablemente vayan a utilizar. Entonces pongan atención porque en realidad todo va a ser lo mismo. Todas las funciones al final siempre se parecen. Ven, esto es casi como declarar un label. Siempre se le pone la ventana, elementos. Nada más que aquí ven que hay algunas cosas que cambian, como la variable, los of value, los on value y go on. Entonces, vamos a empezar primero con los check button, que por ese caso esos son los que se pueden tener varios seleccionados a la vez. Muy bien. Entonces, aquí para declararlos es muy sencillo. Como ya les he explicado, ventana donde están, el nombre que van a llevar y la variable, ok. Esas variables tienen que declararlas, ok. Estas variables, imagínense que van a ser como cuando están trabajando igual, como referencia a los trabajos que hacen usualmente con algoritmos numéricos, algo así. Ustedes declaran un índice, ok. Entonces, esta variable, imagínense que es como un índice, ok. Entonces, cada check button está enlazado a su propia variable. Y esas variables tienen valores, ¿ok? Entonces, esta variable de acá puede tener el valor de on y el valor de off, ¿ok? Entonces, ¿para qué funciona esto? Van a ver luego que en las funciones, según las que estén en 1 o las que estén en 0, es las que funcionan, por así decirlo. Entonces, vamos a ir desmenuzando esto, ¿ok? Primero, tenemos que crear la variable como del índice, por así decirlo. Por ejemplo, aquí la de pizza, ¿verdad? Pizza, hamburguesa, hamburguesa, hot dog, hot dog. Ok, entonces ahora declaramos el valor cuando está encendido, cuando está seleccionado. Y aquí usualmente lo que funciona, lo que nunca falla es poner 1 y 0. Pueden jugar con eso, pueden poner cualquiera, pero el estándar siempre es poner que cuando es 1 está prendido y cuando es 0 es porque está apagado. Como si fuera, ¿verdad? Las computadoras binarias. Ok, entonces ahora tienen que establecer una función que es la función elegir comida, ahorita la vamos a ir a ver. Entonces tienen que enlazar los check buttons a una función. Ahorita vamos a ir a ver qué es lo que hace. La verdad es que no tengo idea todavía, pero vamos a ir descubriendo. Muy bien. Y aquí vean que hay una diferencia entre el código que hizo mi compañero y el mío. Recuerden que yo hice el punto place. Vamos a ver por aquí. No, es que aquí ven que yo siempre utilizo el punto place, que yo le pongo las variables. Él utiliza punto pack. Vean la gran diferencia que hay entre utilizar punto place, que ve, todo se ve bonito, ¿verdad? Pues ya su tiempo, ¿verdad? A veces yo me pasaba horas solo moviendo esto de un lado para otro, pero ya cuando queda centrado, queda bonito. Y ven cuando hace uno punto back. Ok, esto claramente es porque él lo hizo así como
básicamente en carrera. Entonces, nada más le dio punto pack a todo y el Python por defecto va ingresando los elementos en cuadrantes, si no me equivoco, porque ven como que esto es un cuadrante, esto es otro cuadrante, esto es otro cuadrante, y aquí lo fue agregando así como a lo loco. Hay una mejor manera de utilizar punto pack, claramente, o sea, eh, aquí uno puede declarar como el cuadrante en el que quiere que vaya, y que se quiere que vaya al centro, y que se quiere que esté todo como en el mismo nivel y que sea bonito. Este no es el mejor punto de punto pack, ese es el punto. Pero yo les digo, ¿no sería más fácil nada más ir poniendo como las coordenadas y ya? Entonces, ahí los dejo para que se lo piensen. Mucha gente que prefiere el punto pack es más fácil, quizás yo les recomiendo el punto place. Pero bueno, siguiendo con la teoría, aquí el compañero lo que hace es crear los radio buttons. Bien, no, aquí todavía no llegamos. Aquí, primero, como les he prometido, vamos a ir a ver qué hace esta función elegir comida. Les recuerdo otra vez, las funciones, cuando las meten en el command, no les pongan paréntesis así. Los dejan así nada más con el nombre. Entonces, vamos a ir arriba a donde están declaradas las funciones. Que es aquí, en el mío. Donde están declaradas las funciones, que es elegir comida. Y aquí les voy a explicar cómo es que se utilizan S1 y S0 para poder manipular los radio buttons, ¿ok? Los check buttons, perdón. Entonces, vean, aquí declaro una variable global que se llama comida. Muy bien. Entonces, esa variable comida va a ser la variable que va a retornar y es la que, creo yo, va a mandar luego en el mensajito. ¿Se acuerdan? En el de usted ha pedido una hamburguesa en Uber Eats, bien. Entonces, esa variable la crea global para que se pueda acceder desde varias variables, bien. Porque aquí arriba, si no me equivoco, va a llegar un momento en el que se tiene que enviar otra función. Entonces, por eso está declarada global. Ahora, aquí declaró las selecciones. Estos son 3 strings normales. Y ahora vamos a ver la magia. Entonces, aquí le pregunta pizza.get. Siempre el punto .get es para traer lo que el usuario o ingresó en un label, o perdón, en un entry, o lo que es, incluso lo que está escrito en un label puede traer con un punto .get, y en este caso aquí se hace para traer el valor en el que está cada check button. Acuérdense, cuando está en 1 es que está encendido. Entonces, aquí él lo hace muy fácil. Él lo que hace es preguntar, ok, si pizza.get es igual a 1, o sea, si el usuario la seleccionó, entonces selección es igual a pizza. Bien, entonces repite el mismo proceso, igual con la hamburguesa, se trae el valor que quiere. Recuerden que cuando le dan clic, se cambia el valor. Y por último, ¿verdad? Hace lo mismo con hot dog. Y estas 3 variables de aquí arriba lo que hacen es guardar el valor que estamos buscando. Porque él no es que este texto de aquí lo va a utilizar, sino que él lo que hace es que trae los valores, y si está encendido el valor de la pizza, que es la variable de aquí arriba, entonces significa que lo que va a pedir el usuario es una pizza. Entonces declara 3 variables para eso, les da el valor de pizza, hamburguesa y hot dog, y aquí incluso le deja estos espacios porque se seleccionen varias, y por último lo que hace es reunir esta variable global de comida, reunir las 3 variables, pizza, hamburguesa y hot dog. Entonces, en caso de que sea 1, entonces agrega la palabra pizza aquí. Y en caso de que no, pues la variable, como está vacía, no hace nada. No habría problema. Entonces, aquí lo que hace es reunir todas las variables y enviarlas de retorno de esta función. Ahora vamos a ver qué pasa. Porque aquí, más abajo, vamos a hacer otras cosas en el botón. Y para eso vamos a utilizar esta variable comida. Pero nada más manténganlo en mente porque todavía no lo vamos a utilizar. Vamos por mientras a los radio button. Entonces, los radio button, él lo quiso crear aquí de una manera muy elegante. Quizás hay varias maneras de hacerlo. Y quizás la mía es un poco como más
vamos a hacerlo así a pata, quizás, pero él lo que hizo fue automatizarlo, ¿bien? Entonces, vean, él aquí arriba declaró una lista. Vean, esto tiene 3 nombres, vean. Esto se le dice lista, se le puede decir vector o array. En cualquiera de esos 3 nombres creo que se refiere a lo mismo. Entonces, ¿qué es esto? No sé si ya lo han visto, pero por si acaso, los elementos tipo string, tipo int y cualquier tipo se pueden organizar en estructuras de datos, ¿ok? Como la matriz, que fue la que estábamos viendo. Ahora, imagínense que solo existe una fila, o sea, que no hay más hacia abajo, o sea, solo una fila con 3 columnas. Entonces, esto se le denomina vector, lista, array. Es que depende mucho del lenguaje también. Pero, pues si necesitan investigar cómo utilizarlos, ya ahí tienen esos nombres. Entonces, acá lo que yo puedo hacer es ir almacenando distintos datos, ¿verdad? Entonces yo aquí voy almacenando, bla, bla, bla. Si quiero poner más datos, ahí voy. Entonces, esto funciona de la misma manera como funcionaría una cadena de caracteres, ¿bien? Yo puedo decir que yo quiero servicio de envío y pongo paréntesis cuadrados en la posición 0 y me va a retornar Uber Eats. Si fuera una cadena de caracteres, entonces, por ejemplo, aquí si yo accediera al índice 0, aquí me devolvería la U. Pero aquí vamos a hacer algo más macro y vamos a hacer, imagínenselo como una cadena de caracteres. Es algo así. ¿Okay? Entonces, se puede accesar por medio de igual de índices y vean lo interesante de cómo lo está haciendo. Alguien que me confirme que no han visto el bucle for o que sí lo han visto, por favor. No, no lo hemos visto. No. Ok. Rápidamente entonces voy a hacerles El for es como el while. Es lo mismo, es la misma ciencia, por así decirlo. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia o cuándo sé yo que yo tengo que utilizar un for y que tengo que utilizar un while? Bien, entonces imagínense 2 casos hipotéticos y les voy a ir diciendo por qué es que funciona mejor un while para un caso y mejor un for para otro caso. Vean, en este caso, él lo que hace es ir recorriendo el servicio de envío, que es esta lista, ¿verdad? Que ya les dije que esto era como una cadena de cadenas de caracteres. Entonces él va recorriendo uno por uno todos sus elementos y los va agregando como array buttons. Entonces él lo mete en un bucle. Entonces cada vez que se hace un bucle, él crea un array button. Nada más lo único que le cambia es el nombre. Esto es una manera muy práctica de hacerlo. En realidad, así se ahorran un montón de líneas de código. Yo lo que hubiera hecho aquí, si ocupaba 3 array buttons, es como lo hizo aquí arriba con los check buttons. Hice 3 variables, ajá, y de esa manera creo los 3 elementos. Pero él quiso hacerlo así, complicarse un poco más la existencia, pero al final ahorra más líneas de código. Entonces, les voy a explicar. Cuando uno sabe cuántos elementos o cuántas vueltas de un bucle tiene que hacer, entonces utiliza un for. Cuando uno no sabe cuántas repeticiones va a hacer ese bucle, utiliza un while. ¿Ok? Me explico ya ahora con el ejemplo. Cuando ustedes están haciendo, por ejemplo, para la parte de cortes, cuando se estaban haciendo cortes, creo que eran algoritmos numéricos, no, en algoritmos numéricos, ¿verdad? Sí, en algoritmos numéricos. Cuando ustedes tenían que ir haciendo cortes hasta que llegara a 0, ustedes no sabían el tamaño de la cadena en sí o del número, sino que lo que decían en el while era que mientras que la cadena o el número sea diferente de 0, entonces vaya siga haciendo cortes. Entonces, ustedes ahí no saben cuántos cortes van a hacer. Y para eso es especial el while, porque sigue repitiendo hasta que una función no se cumpla. ¿Ok? El for es diferente. Yo, para utilizar un for, tengo que saber cuántas veces o cuántas bucles o cuántas vueltas, véanlo así, se va a repetir. Entonces, tiene 2 partes, ¿ok? El for, primero ustedes escriben, ¿verdad? For, ¿verdad? Como si fuera imagínense como si fuera un while, ¿verdad? Entonces, primero ustedes ponen el for. Y ahora tienen que poner una palabra acá, una variable.
Ok. Esta variable va a ser el índice, que de hecho aquí está index, y va a ser la misma función que hace en el while. Ustedes en un while, a veces para romper un while, lo que hacen es ir avanzando un índice y cuando ya ese índice adquiera cierto valor, entonces se rompe el while. Aquí es algo similar. Entonces, crean esta variable de index. No hace falta que la declaren aquí. O sea, no es que tengan que poner index es igual a 0. Pues no les va a tirar error, pero no hace falta. O sea, si no lo ponen, entonces Python interpreta que ese va a ser el índice y que es un entero. Y ajá. Y luego le ponen en, que ¿verdad? En inglés es in, y aquí ponen un rango, ¿ok? Rango, que es el range, es una función interna de Python, pero lo que sirve es para decirle al índice que tiene que moverse en un rango, ¿ok? Entonces, eso es como bastante fácil como de captar, ¿saben? Usted tiene un índice, parte desde 0 y se mueve en un rango que es el que yo tengo que darle, ¿ok? Entonces, aquí yo le digo, en la variable range, aquí por ejemplo el compañero le puso el tamaño de servicio de envío. Servicio de envío, acuérdense, era esto. Estas listas o vectores o como arrays, como quieran llamarles, tienen tamaño igual como las cadenas de caracteres. Imagínense que es lo mismo. Entonces, él lo que hace es decirle que el índice se mueva en todos los elementos de servicio envío mediante la función range y dentro pone el tamaño de esa función, ¿ok? El tamaño de los elementos, ¿verdad? Ok, ahora, listo con eso. Igual, si no les queda claro cómo utilizar, hay muchos videos. Igual, si les cuesta un poco el for, luego incluso me escriben y hago un video ahí, un tutorial rápido. Aquí es que lo estoy haciendo sobre la marcha, entonces igual no me estoy explicando de la mejor manera. Pero por si acaso, nada más me escriben. Ok, entonces, eh, ok, ahora ya que sabemos que el for se va a mover con un índice y que va a ir tomando cada valor de la lista de valores, entonces aquí lo que hace es, claro, declaro un ready button. Como todos los ready buttons van a ser iguales, lo único que va a cambiar es texto, porque todos van a ir, ¿verdad?, en la ventana de elementos y aquí lo único que cambia es el elemento. Entonces aquí él accedió de esta manera, como si estuviera accediendo yo a un carácter de una cadena de caracteres. Entonces yo le digo servicio de envío en la posición index, ¿verdad?, que es la que se va moviendo. Entonces ahí agrega este texto porque le retorna el texto. Por ejemplo, creo que arriba lo que puso era Uber, Didi y no sé qué más. Entonces aquí es lo que está agregando. Luego crea una variable para cada uno, similar con los check button. Aquí tiene un limitante, ¿ok? Que esta variable tiene que ser la misma para los tres, ¿ok? Cuando se estén creando. Entonces, si se estaban preguntando por qué es que aquí hace algo tan sofisticado y crea 3 reborns y lo hace en un for y no tiene que estar haciendo la misma línea varias veces, es porque la variable de los reborns es solo una. ¿Por qué? Porque los reborns comparten una misma variable porque esa variable solo puede tomar un valor de, en este caso, los 3 reborns que iban a hacer, que iba a ser Uber, Didi y la otra, que no me acuerdo cuál era, pero ya digamos. Entonces, la gran diferencia, así en resumen, es que los reborns comparten una misma variable, que es la variable X, que pues, de hecho aquí la está declarando. Y esta variable se tiene que compartir en esos tres. Diferencia, check button tiene variables diferentes para cada uno porque son independientes, por así decirlo, porque yo puedo escoger varios a la vez. Entonces, son varias variables diferentes. En cambio, aquí como solo puede tener un valor, por eso solo se guarda una variable, para que solo almacene un valor. ¿Okay? Y acá dice que el valor va a ser el de index. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué va a hacer? Que estos valores, recuerden que este índice parte desde 0 y llega hasta el tamaño de la cadena esta. ¿Okay? Entonces, él le dice
que ese valor va a ser el de que tome cada índice. Entonces, el del primer array bottoms, este valor que tiene acá va a ser 0 y luego va avanzando 1, 2, ajá. Entonces, estos valores son los que van a ir a dar la variable. Esa variable va a ir a agarrar uno de esos valores, ¿ok? Y bueno, aquí agrega esto del padding, agrega el font, ¿verdad? Que eso es lo de la letra, el compound, que vamos a ver, que es, aquí nos pone una nota, dice, el compound es hacia left, dice, agarra una imagen y texto a la izquierda de la ventana y elimina los indicadores de círculo with, bueno, aquí, a ver, ¿qué está haciendo? Agarra imagen y texto a la izquierda de la ventana. Ah, ok, ven. ¿Para qué funciona esto? Esto funciona para que cuando, recuerdan que cuando yo les dije que cuando están utilizando el punto pack, esto se divide como en cuadrantes, igual como si fuera una tabla. Él lo que hizo acá con este compound es decirle que se fuera hacia la izquierda, por eso es que esto está aquí puesto en la izquierda, porque esta línea de código que forma parte de las de punto pack, ahorita la vemos otra vez, funciona para eso, para mover todos esos elementos hacia la izquierda. Entonces, es importante que la utilicen si saben utilizar punto pack. Recuerden que si no, pueden utilizar punto place sin problema. Es la manera más sencilla para hacer ese ingreso de elementos. Entonces, para eso sirve ese compound, para mover los elementos a el cuadrante izquierdo, y que no esté como centrado. Y aquí declara un command y hace una función que es la de elegir envío. Ahora vamos a ir a ver para qué sirve elegir envío. Ok, entonces, similar a elegir comida, aquí elegir envío tiene una variable global que se puede acceder desde todas las funciones que se llama transporte. Ok, entonces, aquí le pide que pregunte, ok, si la variable x, recuerden que solo había una variable, si la variable x es igual a 0, ok, entonces lo que está accediendo es a Uber Eats. Si es 1, es a Didi Food. Si es 2, es a pedidos ya. Entonces vean, esta variable x es la misma que se mantiene en todas las opciones y estos números de aquí no los puso al azar. Recuerden que él cuando declaraba acá cada función, cada valor, perdón, aquí él ponía el índice que llevaba cada uno. Y por eso es que él pregunta ya me perdí, en estos valores, en 0, 1 y 2, porque esos son los valores que van añadiendo el índice cada vuelta que da el for. Entonces, por cierto, hablando del for, el for avanza automáticamente. No le tienen que decir aquí, no sé, index más o index más igual 1. No. Él avanza automáticamente cada vuelta que da. Y también, por si acaso, también se les viene esta pregunta a la mente, ¿cómo hacemos si yo lo que quiero es que avance en vez de 1, avance 2? Hay una manera de hacerlo. ¿La sé? No, pero hay una manera de hacerlo y si lo llegaran a ocupar, me avisen y yo les digo cómo hacerlo. Ahí les busco la información. La verdad es que no recuerdo muy bien, porque bueno, estudié hace mucho. Pero bueno, volvemos acá donde estábamos, ok, ya sabemos por qué es que están estos números acá, ya sabemos por qué esta variable x se mantiene en las 3 consultas que hace. Y él dice que en el caso de que adquiera un valor que no sea 0, 1 o 2, entonces que haga un message box y que su información sea opción inválida. Ok, ¿por qué hay que hacer esta salvedad con los array buttons? Porque puede hacer que haya algún usuario muy chistoso que no seleccione algún elemento. Ok, entonces los array buttons no es que por defecto tengan un 0, porque ustedes saben que aquí el 0 es Uber Eats. Ok, entonces si los array buttons no adquieren un valor, van a tener un valor nulo. Y si yo voy y le doy a este botón, es más, vamos a hacerlo. Vamos a ver si tengo razón. Vean que, bueno, aquí ya él por defecto selecciona uno, pero si los valores, si yo aquí no tengo seleccionado nada, si esto estuviera en blanco los tres, yo cuando le doy acá, en el botón, me tiraría un error. De hecho, aquí hay un error porque él
no definió la variable comida, que es la de aquí arriba, ven. Y aquí, bueno, ya selecciona, ¿verdad?, como si estuviera funcionando. Ahora, esto me sirve mucho para comentarles otra cosa. Intenten que el usuario tenga que decidir la menor cantidad de cosas posibles, o sea, que ya todo esté totalmente listo. Creo que en su caso va a ser muy fácil porque ustedes ya los valores los dan y lo único que tienen que hacer es mostrar tablas con cálculos. Pero intenten que el usuario decida la menor cantidad de cosas de estas posibles. ¿Por qué? Porque por cada decisión que usted le dejan al usuario es una decisión errónea que tienen que tomar en cuenta. ¿A qué me refiero? Vean que acá yo, como esto ya selecciona automáticamente uno de los buttons, pues aquí no hay problema. Pero yo aquí le di información de pedido, que ya era el botón final, y aquí me saltó un problema, porque aquí comida no estaba asignado, que era el valor que iba a tener la variable que almacena pizza, hamburguesa o hot dog o de los tres. Entonces, aquí el compañero no lo hizo, pero yo aquí, si no selecciona ninguno de estos, aquí yo tengo que ponerle, ok, haga un dialog bottom y dígale, error, debe seleccionar alguna comida para continuar. Ven, entonces, intenten usar la menor cantidad de elementos que involucren decisiones externas al código, porque van a tener todos van a tener que estar controlando. Y eso, cuando estén en la defensa, que por cierto, ahorita hablamos de esa defensa, para los que no hayan visto el video que les subí hace un rato de analizar el proyecto, y en esa defensa los van a intentar hacer fallar, porque la idea es que ustedes controlen cada error que puede cometer el usuario. Entonces, consejo, ustedes siempre piensen que el usuario es un tonto, o sea, que es, ¿verdad?, un completo, ajá. Entonces, los profes van a trabajar así, ellos van a decir, ok, primero ingrese, ¿verdad? Entonces le dicen ya que funcione y le doy aquí información pedido. Y ya luego les dicen, ahora no seleccione nada y solo córralo así, a ver qué pasa. Entonces, boom, aquí es que ya lo tengo seleccionado, ya lo tengo seleccionado, entonces sí me funciona. Pero se acuerdan que acá en algún momento me tiró este error. Entonces en ese momento dice, entonces usted no contempló que yo podía no seleccionar alguna de esas tres funciones. Entonces ya ustedes se quedan así en silencio y dicen, no, profe. Entonces ya ahí es donde le empiezan a bajar puntos. Entonces tengan cuidado con eso porque los profes a veces se ponen de chistosos a hacer que el programa falle para ver si usted toma en cuenta todas las posibilidades. ¿Ok? Entonces, de vuelta a donde estábamos. Para eso es este else, por si en algún momento, no sé, el X no tiene ningún valor, su valor es nulo, aquí dice opción inválida. Okay, ahora, ¿cómo funcionan los message box? Ok, dos apuntes importantes, porque no es muy fácil. Lo primero, recuerden tener el import de message box, porque si no, no les va a funcionar. La segunda, que no tienen demasiados elementos. El primero es el mensaje, que es el que va a estar dentro del cuadrito, y el título, obviamente, es el título de la ventana. Aquí él le puso información, pero yo aquí le puedo poner error o algo así. Y distintos mensajes. Ahí a lo que ustedes vayan a usarlo, le cambian esos, el título y el mensaje. Muy bien, ok, entonces ya vimos cómo funciona elegir envío, ya vimos cómo funciona elegir comida, ya vimos cómo funcionan los check buttons, cómo funcionan los red buttons. Ahora vamos a ver qué es lo que hace el botón final, el botón que yo les estaba enseñando, el de información de pedido. Ok, él lo declara como se llama mi botón, súper original, y dice que lo va a poner en la ventana de elementos, se llama información pedidos, le pone como todas las variables y ejecuta una función que se llama info. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Ok, ahora, él acá primero declara dos funciones globales. Recuerden que estas funciones las declaramos aquí arriba. Ven, en la de elegir comida, es global comida, y en elegir envío, global transporte. Entonces, para poder trabajar con esas mismas variables, las tengo que declarar dentro de esta función. Aquí, además, quiero mostrarles que vean que esta función está utilizando elementos de otras funciones. Entonces, como tiene que ser, es que esta función esté más abajo, porque necesita tomar como referencia elementos que ya fueron creados antes. Entonces, vea cómo se siguen cumpliendo ese principio que les había hablado. Siempre las funciones más dependientes son las que van más abajo y las más independientes son las que van de primero.
Entonces, él declara dentro de la función las dos variables globales, transporte y comida, para acceder a estas mismas, a transporte y comida. Y aquí nada más usa el message box y nada más les dice, ok, usted pidió la variable comida y será enviado por transporte. Muy sencillo, ok. Y aquí nada más le dicen que el título es igual a datos de envío y que el pariente, o sea, de donde va a salir ese message box es v elementos. Ahí vimos que esto quizás no es necesario ponerlo, porque ya vimos que allá arriba, vamos a ver, por aquí arriba, él no lo puso e igual sale. Entonces, no es necesario poner este parent de acá, de v elementos, al menos de que sea necesario. La verdad es que no sé por qué se lo puso ahí, pero no es necesario ponérselo. Y creo que ya. Ah, bueno, me faltaba explicarles esto que vieron. Me imagino que vieron por acá. Vean. Estas variables pizza, hamburguesa y hot dog se declaran como un entero variable y un entero variable. ¿Qué es esto? ¿Y por qué está hecho de esta forma? También la X de las de Ray Baron, creo que es esta X, ¿verdad? Es esta misma X. Sí, es esa misma X. También está declarado como una int var. Van a ver que cuando ustedes tengan funciones, o no, menor, variables, y esas variables cambian su valor en tiempo de ejecución, no tienen un valor asignado. Si ustedes les ponen aquí x es igual a 0, ya ustedes asignaron que x tiene un valor. ¿Cuál es el problema? Que aquí no sabemos qué valor va a tener el rebaron, porque acuérdense que si le pongo que es igual a 0, entonces ya me tira que es Uber. Entonces, para eso se utiliza esta función intVar, que es entero variable. Ok, entonces sí se utiliza para hacer, ¿verdad? Declaraciones, así. Y su función es asignar que va a ser una variable entero, que su valor va a ser variable. Ok, no se le puede poner un valor establecido. Como trabajamos en la parte de algoritmos, que lo que decimos es que en algoritmos, perdón, en la parte de taller, que es cuando estamos ahí trabajando en algún elemento, algún índice, y le ponemos que su valor por defecto es 0, o en los strings que que por defecto es las comillas, porque ya eso es un valor, y aquí ocupamos no tener valor. Entonces, para eso se utiliza esta función. Tiene una variante que es para strings también, les invito a investigar cuál es, y creo que está para float, var y todos esos, creo que también es similar, lo único que cambia es como este prefijo, ¿ok? Entonces, para eso se utilizan esas variables, ¿ok? Entonces, si en algún momento les tira algún error, siempre acuérdense de que las variables que no obtengan valor, siempre tienen que ir con entero variable. Y, pretty much, ¿verdad? Creo que eso sería. Sí, ya eso sería. Con eso terminaríamos ya lo que viene siendo la parte práctica y casi que terminamos con este pequeño ejercicio ahí explicando un poco cómo funciona todo lo de el taller. Aquí creo que me faltan como algunas partes de mandarles, pero luego ahí les paso todo el archivo y nada más completan con las partes que hacían falta o nada más dejan el archivo original igual. Ya sé que no era así como algo muy elaborado, pero creo que ya pudimos abarcar como la mayoría de cosas que ustedes ocupan. Ahora voy a abrir ya sí una parte de Q&A, pues si tienen alguna pregunta, ya sea dentro de esto, dentro de la parte de programación, o si tienen alguna pregunta del proyecto, si quieren saber de las defensas, de cómo es la defensa, cómo es ese ambiente, qué es lo que van a tener que hacer, eh, lo que sea. Pregúntenme ahorita y yo desde mi experiencia, les puedo contestar a todo lo que se les ocurra. No sé si se les ocurre alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, pero era como con lo de radio button y check button. Ajá. ¿Qué sería? Digamos, el radio button por defecto siempre va a estar, digamos, seleccionado. Como antes nos enseñó que Sí, él que ya está aparecía seleccionado. seleccionado. Eso sí, Ajá. eso es interesante. Yo también me extrañé. Hay una parte en los radio buttons, porque sí, por defecto debería tener un valor nulo. Pero
Vamos a ver, vean. Estoy casi seguro que a él la variable ya la asignó como un 0, si no me equivoco. Vamos a ver. A ver. No, aquí no es. Click buttons, no. Top level, no. Ya me perdí. Aquí es buttons. Button pack. Mi botón.pack. Command with hide. A ver. Y X es un valor invariable. Ok. No. Si no me equivoco, cuando uno está trabajando con buttons, por defecto el Python selecciona el primero para evitar el problema que tenía aquí arriba, que es el que intentó resolver con lo de que si no seleccionaba nada, entonces que le dijera que un mensaje con el que decía que no, que hay un error y que tiene que seleccionar algo. Entonces, creo que por defecto se selecciona un valor predefinido, que es el primero, el valor 0. Creo que sí se puede cambiar. De momento no recuerdo cómo hacerlo, pero sí se puede cambiar en caso de que por alguna razón hipotética ustedes quisieran poner que por defecto esté uno de los botones puestos. Creo que sí se puede. También les prometo investigar eso porque sí está muy interesante y es algo que él aquí ni siquiera documentó ni nada. Creo que ni siquiera... No, él no puso nada acá sobre eso. Entonces, voy a investigarlo, pero la respuesta aparente de momento es que el Python por defecto le da una opción. Ok, gracias. No sé si tiene alguna otra pregunta. Eh, ¿O no? De momento creo que no. Ok. Les iba a decir lo de la defensa. Creo que ya se lo explico como 3 veces, pero no importa, es que es muy importante porque tienen que estar preparados mucho para eso. Y bueno, no sé si se vieron mi video, la verdad es que estaba un poco largo, pero si se vieron mi video, excelente, porque ahí están como todos los consejos para todo el proyecto. Y si no, al menos quédense con este, que es el de la defensa. Cuando estén haciendo esa defensa, se van a dar cuenta de que es un poco atemorizante, porque ustedes tienen que tener un conocimiento súper completo de todo el proyecto. Ahora imagínense que ese proyecto está hecho entre 3 personas. Entonces, tienen que estudiarse bien ese código, o sea, lo que sea que van a mandar de proyecto, tienen que estudiárselo bien, tienen que aprender juntos cómo funcionan las cosas más difíciles de correos y cosas así, por si en algún momento, imagínense que todos ustedes que están aquí son mi grupo, entonces, no sé, Emily programó la parte de los check button, pero, no sé, la verdad, quizás yo me voy a poner así un poco creativo y le digo, Isaac, ¿usted cómo programó los check buttons aquí, su grupo? Entonces, si usted no tiene un gran dominio, entonces, ¿qué piensa la profe? Ok, aquí hay gente que no sabe cómo se hizo, a lo mejor fue que lo agarraron y le hicieron copy-paste, a lo mejor fue que alguien de semestres pasados se los pasó y por eso no demuestran el dominio del tema, ¿ok? Entonces, 2 opciones, o apréndanse bien lo que están programando, entiéndanlo bien, o si en algún momento les preguntan y ustedes no saben, entonces ustedes dicen, no, perdón, profe, es que esa parte no la programé yo, lo programó mi compañero, entonces si usted desea le puede explicar. Pero siempre queda mejor decir, ok, profe, esto funciona así, la verdad es que yo no lo programé, pero a lo que entiendo funciona de esta manera. Ven, eso siempre es como ayuda, salva y queda uno bien. Lo segundo es que les van a poner una hora. Estas defensas son fuera de clases, por cierto, no van a aprender clases, tristemente. Yo pensé eso de ingenuo y no. Ustedes tienen que reservar una hora con el asistente o con la profe y les va a ir revisando, ¿verdad? Toda esa parte, van a revisar que funciona, ¿verdad? La parte gráfica, y una vez que terminen con esa parte gráfica, se van al código, recuerden documentar bien, tampoco se pasen, pero sí documenten lo necesario, lo justo, porque les van a pedir que les van a preguntar, ¿documentaron el código? Entonces ustedes dicen sí, entonces ya les ponen a hacer así, scroll
pero aquí falta mucho documentación. Tampoco es que o sea, no es que se les van a bajar puntos porque hay alguna función X que no documentaron, pero sí intenten documentar la mayor parte que se pueda. Y bueno, eso sería como todos los consejos, a ver qué más. No, creo que eso sería todo. Ya en la bitácora al día, sé que eso da un poco de pereza, pero ya en al día. Y creo que con esto, creo que cerraríamos ya la parte esta del taller, a no ser que haya alguna otra pregunta. Más bien, muchas gracias por haberse quedado hasta más tarde, por estar acá todo este rato, por poner bastante atención. Si ocupan algo más, ahí estoy en el Discord, en el Telegram, solamente respondo rápido, entonces nada más me preguntan y yo ahí les estoy solucionando. Les debo varias cosas, les debo algunas partes acá que me hicieron preguntas. Voy a tener eso en cuenta y cuando lo tenga listo, yo se los paso por Telegram y por Discord también. Entonces, eso sería. Muchas gracias por haber venido. Voy a parar ya de grabar